Hola, mi nombre es Thalía Rubit Gamonal Santa Cruz, estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y hoy voy a hablar acerca de la inconstitucionalidad de una norma en el curso de Filosofía del Derecho. En lo que es el contenido vamos a hablar acerca del análisis de la sentencia, el positivismo excluyente de Kelsen, el positivismo incluyente y metodológico de Hark, el positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Ross. Las teorías positivistas vienen a ser un conjunto de ideas de filósofos que sostienen que el derecho es una expresión de un conjunto de normas establecidas por el poder soberano. Estas teorías se caracterizan principalmente por considerar que el derecho es independientemente a la moral, además de mencionar que una ley puede llegar a ser justa o injusta, pero sin embargo no deja de ser una ley. Por otro lado, tenemos lo que es el realismo jurídico, que es una doctrina filosófica que se caracteriza principalmente por considerar que el derecho es un comportamiento, más no un deber. Cabe recalcar que este realismo jurídico se desarrolló en el siglo XX como una respuesta al formalismo conceptual de la ciencia jurídica. La inconstitucionalidad de una norma es un vicio o defecto que se presenta cuando una norma o resolución viola la Constitución. Dicho proceso pacifica los conflictos que se generan cuando las leyes son incompatibles con la Constitución, como por ejemplo en el Perú, la acción de inconstitucionalidad es un proceso que se puede iniciar contra las normas que tienen rango de ley. Análisis de la sentencia 1035-2020. El expediente es el 00016-2019 del Tribunal Constitucional. El asunto a tratar es la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 3737, que es la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La demanda está interpuesta por los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez, Espinosa, Saldaña Barrera. La norma impugnada es la Ley 3737 y vamos a usar lo que es en base legal al artículo 2, inciso 2, artículo 48 y artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Antecedentes. Vamos a hablar sobre lo que son los argumentos de la demanda, la contestación de la demanda y el fallo del juez. En los argumentos de la demanda, los congresistas que interpusieron la demanda contra la Ley 3737 afirman que la ley cuestionada resulta inconstitucional porque no respeta los compromisos asumidos por el Estado peruano de luchar contra la corrupción y el lavado de activos. De esta manera manifiestan que la norma impugnada sería emitida con nombre propio, debido a que en esta ley se establece una serie de medidas que buscan beneficiar desproporcionadamente a empresas que se encuentran incursas en casos de corrupción y delitos conexos, ocasionando así un perjuicio grave al Estado peruano. La contestación de la demanda fue que, el representante del Congreso que contestó la demanda solicitó que sea declarada infundada la demanda debido a que sostienen que la ley 3737 no contraviene con la Constitución por la forma ni por el fondo, ni total ni parcialmente, como tampoco de manera directa e indirecta. Con lo mencionado de que esta ley vulnera el derecho de igualdad, el Congreso sostiene que la afirmación llega a ser errónea, debido a que dicha ley establece una regulación especial aplicable a todas aquellas personas jurídicas o entes jurídicos que se encuentran en los supuestos de hecho de la norma, cuyo único propósito es garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado en caso de corrupción y delitos conexos. El fallo del juez. Con respecto a los argumentos de la contestación de la demanda, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad impuesta contra la Ley 3737. El positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo excluyente es una doctrina filosófica que sostiene que el derecho puede llevarse a cabo sin tomar en cuenta criterios morales. Uno de los mayores exponentes de esta corriente filosófica fue Hans Kelsen, que nos explicaba en su libro La teoría pura del derecho que el derecho debía estudiarse por sí solo y no con otras ramas de la sociología, como lo hacían ver otros filósofos, como eran la teología, la psicología, la biología y la ética. A mediados que Hans Kelsen fue desarrollando esta idea,
identificó que las normas morales y positivizadas no estaban organizadas, por lo cual optó por un modelo piramidal con la única intención de establecer criterios alrededor de ellas y poder jerarquizarlas. El positivismo incluyente o metodológico de Hark, ¿no? Nos menciona que el positivismo incluyente es una corriente jurídica que sostiene los criterios de validez jurídica que sí pueden incluir principios morales. Por otro lado, el positivismo metodológico es una tesis que define al derecho a partir de criterios formales y completamente neutrales. El positivismo crítico de Ferrajoli. En palabras de Ferrajoli, el positivismo crítico es una propuesta filosófica y jurídica que analiza el derecho como un fenómeno normativo. Dicho filósofo hace una separación conceptual entre derecho y moral, debido a que él considera que al derecho como el conjunto de todos los derechos fundamentales. Y estas son las normas que están por encima de los derechos patrimoniales, que son indivisibles y personalizados porque están estrechamente vinculados con la paz, la vida y la supervivencia. Por otro lado, nos menciona que la moral es un modo de ejercicio de la razón práctica y conforme el tiempo se ha hecho una norma positiva en el Estado constitucional. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Alf Rawls es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinaviano. Fue un filósofo del derecho danés. Con respecto al realismo jurídico, Rawls nos menciona que es una corriente filosófica que postula la representación del derecho. En esta corriente filosófica, Rawls define el derecho como el conjunto de normas que se refieren del uso de la fuerza, y dichas normas, para que entren en vigencia, dependían netamente de que los tribunales la aceptaran como base para tomar sus decisiones. Conclusiones. Las reglas primarias y secundarias contribuyen la médula de un sistema jurídico y una herramienta poderosa para el análisis de mucho de lo que se ha concertado al jurista y al teórico de la política, que es Hans Kelsen. Hark busca estudiar el derecho vigente de una sociedad a partir de una independencia de la moral. En la tesis de discrecionalidad de Hark, el juez tenía la completa facultad de decidir según los estándares que él considere justificados, debido a que se hará la replantación del problema en forma de una cuestión clásica en el derecho moderno. El realismo jurídico se desarrolló en el siglo XX como una respuesta al formalismo conceptual de la ciencia jurídica. Gracias.